Bueno, ahora sí, todo pronto para comenzar la tertulia de este lunes 26 de agosto de 2019 con los saludos correspondientes. Manuel Laguarda, ¿qué tal? Buen día, Manuel. Bueno, muy bien acá. Patricia González, ¿cómo estás, Patricia? Buen día. Carolina H. ¿Cómo andas, Patricia? Carolina. Muy bien, Romina. Y Buen Pablo día. Carrasco. Buen día. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, empezamos por un tema que tiene que ver con la región, con los vecinos. Brasil desplegó este domingo 2 aviones Hércules C-130 en un vasto operativo militar para apagar los incendios que devoran partes de la Amazonia, mientras se anuncian nuevas protestas contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión ante los peores incendios en años en la mayor selva tropical del mundo. Entre el viernes y el sábado se declararon 1.130 nuevos incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. La mayoría ocurre en la cuenca del río Amazonas. Al menos 7 estados de los 9 que forman la Amazonia legal brasileña, incluyendo Rondônia, han pedido al gobierno federal el envío de tropas. Los incendios provocaron una ola de indignación mundial y son un tema de preocupación, por ejemplo, en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. Los líderes de las potencias mundiales, reunidos en la cumbre, acordaron ayudar a los países afectados por las llamas lo más rápido posible, según dijo el presidente francés Emmanuel Macron el domingo. La inclusión de esta crisis en la agenda del cónclave, sin participación de los países de la región, provocó la furia de Bolsonaro, quien denunció una mentalidad colonialista fuera de lugar en el siglo XXI. Bueno, había cierto consenso, todos coincidían en tratar este tema en particular, pese a que no es un tema nacional, sí nos tiene muy ocupados en las últimas horas y mirando lo que está pasando en Brasil concretamente. ¿Quién quiere comenzar? Yo te planteo. Manuel, dale. Bueno, este tema tiene una serie de aspectos desde el cual puede abordarse. El más obvio, el más importante también, es el de la contradicción entre una lógica productivista basada en el aumento de la tasa de ganancia de las empresas, ganaderas, minerales, agrícolas, etcétera, y la preservación del medio ambiente, que tiende a ser degradado y afectado grandemente con este ataque al mayor pulmón de oxígeno del mundo, esta pérdida de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una lógica económica que entra en contradicción con la preservación del medio ambiente. Y esto apunta también a una cuestión filosófica más profunda que tiene que ver con la vida en el planeta y el sistema actual de producción mundial. Yo me refiero a lo que tantas veces se ha dicho, de que la lógica del capitalismo, librada a su sola dinámica, conspira contra la vida del planeta e implica otro tipo de regulaciones a nivel mundial. Esto es lo más importante, me parece lo más destacable, que es el daño al planeta que supone todo esto. Lo segundo es, lo que aparece también aquí, es la contradicción entre la preservación de bienes mundiales que requieren una suerte de gobernanza mundial democrática, una regulación a nivel universal, y la soberanía de los estados. O sea, la contradicción entre la globalización, ahora vista desde el punto de vista político, y la soberanía nacional. Esto que lleva a veces a ciertas combinaciones extrañas donde, digamos, invocando el anticolonialismo, se pueden defender políticas muy nocivas. Esto también aparece en derechos humanos, ¿verdad? En derechos humanos también se ha visto que estados que afectan los derechos humanos después dicen que no se metan con ellos porque la soberanía nacional está por encima de ese tipo de consideraciones. Quiere decir que acá hay una contradicción entre la gobernanza mundial democrática, aquello que pertenece al planeta en su conjunto, y la soberanía de los estados. Es otro tema importante, también filosófico y político, que aparece aquí. Y en tercer lugar está el tema de Brasil. Bueno, todo el rechazo que ha generado la política de Bolsonaro, la figura de Bolsonaro, se ve incrementado en todo este episodio. Bolsonaro ha tomado medidas ahora, es cierto, pero por acción, por omisión, por atacar el tema del medio ambiente, por alentar justamente a la política de la ganadería intensiva, etcétera, es responsable de todo esto. O sea, que sí, que el rechazo a Bolsonaro se suma. Y en cuarto lugar está el tema de las relaciones América-Europa, donde de rebote Macron amenazaba con
con retirar el apoyo al Tratado del Mercosur, Unión Europea, lo que nos lleva a otro tema también complicado. Yo señalaría esos 4 temas, por lo menos. Que lo mencionas, Manuel, ahora una noticia de hace un rato nada más. En Francia, el grupo de los 7, integrado por los países más poderosos del mundo, decidió hoy desbloquear una ayuda de urgencia de 22 millones de dólares para la Amazonia, principalmente destinados al envío de aviones bombarderos de agua que luchen contra los incendios. Esto lo indicó el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo chileno también, Sebastián Piñera. Y además del envío de una flota aérea, el G7 decidió un plan de ayuda a mediano plazo destinado a la reforestación, que será presentado a la Asamblea General de la ONU a fines de septiembre. Y para ese plan será necesario el acuerdo de Brasil y un trabajo con las ONG y las poblaciones locales. Esta iniciativa para la Amazonia fue anunciada tras una sesión en la cumbre del G7 consagrada al ambiente en particular, donde este tema tenía una relevancia fundamental y durante la cual se abordó la situación que atraviesa la selva, además de otros temas más, ¿no? ¿Con quién seguimos? Pablo. Sí, a mí el tema me interesaba. Acá básicamente del incendio yo no sé nada, no tengo la menor expertise para saber quién lo empezó, quién fue, pero sí tengo una clara posición en cuanto al manejo de este evento a nivel global y sus carencias, digamos, o sus malas intenciones detrás, ¿no? Acá hay 2 supuestos que están en la argumentación sobre todo de Europa, ¿no? Uno es que la agricultura brasilera crece a partir de la deforestación de la Amazonia. Ese es uno de los supuestos que, aunque no lo digamos, anda por ahí. Y el otro es que Brasil no cuida el medio ambiente. Esos son los 2 acusaciones subyacentes que hay en las posiciones que han tomado los europeos. Entonces, yendo al primero, el crecimiento agropecuario de Brasil ha sido desarrollado básicamente en Bahía, en San Pablo y en Mato Grosso. Allí es donde se ha producido una revolución donde, por ejemplo, en Bahía era 0 en el 90, hoy produce más que el sureste en el año 2019. Así que lo que ha habido es, por crecimiento de la agricultura brasilera, es por ejemplo, entre 1990 y 2018, el ganado brasilero era 140 millones y pasó a 220, 140 a 220, y las pasturas sobre las cuales se desarrolla pasó de 220 a 140. Quiere decir que el aumento de la producción brasilera ha sido absolutamente por eficiencia y aplicación de tecnología, y los crecimientos sobre las áreas forestadas han sido absolutamente marginales y no han sido las empresas, ahí discrepo con Juan Manuel, las empresas del siglo XXI se pegan un tiro en el pie. Sin el Juan Sin el Juan Manuel Sol. Siempre te pongo Juan, pero te caería mucho mejor Juan Manuel. No ha habido digamos, en esas empresas no han sido los autores de esto, porque es pegarse un tiro en el pie del siglo XXI, quemar el Amazonas para producir. Eso no lo tiene clarísimo. Entonces, la superficie agropecuaria brasilera, que creen que es un monstruo que se va comiendo el Amazonas, es el 7,6% según la NASA. Así que de todo Brasil, solo el 7,6% es superficie agropecuaria, y con eso ellos han pasado a ser primeros exportadores en varios rubros. Y en el otro, en el que el Brasil no protege el medio ambiente, yo le quiero dar algunos datos. Las áreas protegidas como parques, que no se pueden tocar, básicamente en el Amazonas, son 154 millones de hectáreas, el 18% de la superficie brasilera. Para que estos números tengan sentido, ustedes acuérdense que Uruguay tiene 17 millones de hectáreas. Así que yo estoy hablando de 154 millones de hectáreas protegidas, a la que les tiene que sumar el área indígena, que es con la FUNAI, ¿no? Y toda la reivindicación indígena, son 118 millones de hectáreas, es decir, un 14% más. Total, porque algunas se superponen, el 30% de Brasil está en áreas protegidas. ¿Es mucho o es poco? Bueno, yo les digo que entre los países más grandes de 2 millones de kilómetros cuadrados, Brasil tiene 30, y el 30% es básicamente el Amazonas, es decir, tierras productivas, tierras que tienen un costo oportunidad que dejas de producir. Y después, ¿quién le sigue? Le sigue Australia, que pone el desierto, todo el centro. Australia tiene un bordecito, nada más útil. China, que protege el desierto de Mongolia con 17. Estados Unidos, que protege el desierto de Sonora y el de Mojave, los desiertos. Rusia, que protege el desierto del Rin. Argentina, la Patagonia, y Argelia, por ejemplo, que es el 10º,
protege el desierto de Ténere, el peor lugar del desierto del Sahara, la temperatura más alta de la Tierra. Y estas personas lo que tienen cuando tienen una agresión a las áreas protegidas es, lo que les sucede es que hay alguien quiere hacer motocross o 4x4 y entran y lo sacan de allí. Es decir que lo que se protege en el mundo, en promedio de los países grandes, es un 10%, lo que protege Brasil es un 30%. Lo que tiene Brasil como desarrollo económico es mínimo al lado de los otros países y por lo tanto, digamos, a mí me gustaría más fundamentación en esa acusación de que Brasil no protege su medio ambiente. Y después sigo con mi segunda. Patricia, ¿vos por dónde vas? En esto de Brasil no protege su medio ambiente, leo lo siguiente: los recortes presupuestarios también han hecho mella, la prevención y el control de incendios pierde un 38,4% del presupuesto, la partida para la concesión de licencias ambientales un 42% y la agenda climática en general un 95% del presupuesto que tiene. Yo interpreto que si alguien no le pone presupuesto a algo es porque no le importa, ¿no? En los gobiernos del mundo, la forma que uno tiene de priorizar los temas no es solo ponerlos adentro de la agenda política, sino también darles presupuesto para la ejecución, ¿no? Nosotros tenemos un problema, porque en definitiva, parte de lo que todo esto nos hace pensar a nosotros también es qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nosotros necesitamos tener un organismo ambiental mucho más fuerte, ¿no? La Dinama no es un organismo fuerte, requiere ser un ministerio. Ahora, ese es el proceso en el que venimos construyendo. El otro proceso en el que se viene en la región es el de disminuir presupuesto. Entonces, eso sí muestra que lo que está pasando es un resultado de la falta de controles. Es un resultado de una definición política del presidente de la República de bajar la cantidad de plata que asigna a cuidar la Amazonía, ¿no? Entonces, me parece que no hay como... Esto sí es una lectura de izquierdas y de derechas, ¿no? Más allá de la visión productiva, que me parece interesante y que es un aporte, nosotros no podemos pensar los recursos naturales solo desde el punto de vista productivo, porque además hacemos una contraposición que no tiene que ser tal, no es de esa manera, no es o la tierra produce o es una reserva, ¿no? La biodiversidad, el mundo y la vida en la tierra, que era lo que traía Manuel, tiene que tener para nosotros una lógica distinta, ¿no? Nosotros convivimos con animales, con plantas, ¿no? Con el agua, en un ecosistema donde también somos parte de eso, y no tiene que ver solo con que nosotros necesitemos utilizar la tierra para producir, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, cuánto ese ecosistema es importante para nosotros? Se refleja en la cantidad de plata que le ponemos. Y lo que viene pasando en la región es que los presupuestos para lo ambiental se reducen. Por tanto, no podría pensar otra cosa que es que evidentemente Brasil no está cuidando el medio ambiente. Bueno, después responderá Pablo entonces, pero vamos a escuchar a Carolina antes. No, yo voy a empezar desde lo que hablaba Manuel, que hay cosas que son globales, como los derechos humanos, como también es el tema del medio ambiente. Por lo tanto, no se puede alegar el tema del colonialismo. Pasa con... Eso estoy de acuerdo y creo que es una cosa que tenemos que separar, sí. Hay cosas que se tienen que cuidar independientemente y no se puede mirar para el costado cuando el que lo hace. Hay cosas que es mejor no politizar. Por ejemplo, cuando lo mismo que decís de Bolsonaro lo decía Maduro, no se metan acá, la soberanía, eso creo que no tendría que correr. Con el tema del medio ambiente es lo mismo. El medio ambiente, ya no existen casi que los fenómenos climáticos, todos los fenómenos terminan siendo humanos. Tenemos tanta incidencia hoy en día, cosas que eran antes cósmicas, que hoy el ser humano tiene muchísimo que ver en todo lo que antes se podía hacer más ambiental. Por lo tanto, decir que no me parece politizar el tema, porque también está... Y acá tenemos... Porque lo que se habla por un lado de Brasil y se habla por otro lado de Bolivia, que hace un mes... en gobiernos ideológicamente opuestos se tomaron medidas contra esto. Entonces hay que estar por encima, me parece, de eso de separarlo con derechas e izquierdas. En Bolivia hace un mes estaba el gobierno, que no es un gobierno que se caracterice por ser de derecha. El gobierno de Evo Morales. De Evo Morales promulga un decreto que permite la quema, ¿no? Hay varios oyentes que estaban justamente apuntando eso, ¿no? Es el decreto 3973 que permite la quema de selva amazónica en departamentos de Beni y de Santa Cruz. Y desde ese decreto
la deforestación crece el 167%. Hay imágenes de la NASA que lo que marcan es que el fuego comienza ahí. El tema es ponernos a discutir dónde empezó, quién empezó, si el que empezó de derecha es el que empezó de izquierda. Yo creo que no. Yo creo que el tema, cómo pasa con los derechos humanos, es decir, hay temas que son mundiales, todos nos tenemos que hacer cargo, independientemente de los colores. No nos tenemos que focalizar en el color político del gobierno, o sea, es un tema mundial. Y por otro lado, también como nosotros no tenemos Amazonas, pero tenemos nuestros propios incendios, por ejemplo, las cianobacterias. Interpelémonos, porque parece que cuando pasan estas cosas nos despertamos y nos damos cuenta, vivimos en un planeta, pero la conciencia viene cuando pasan cosas así que nos choquean, que nos sacuden. Bueno, tendríamos que eso pasarlo, que sea más habitual esta preocupación. Creo que es lo que se viene a futuro, nos precisa a todos, el mundo nos precisa a todos, no importa si somos de qué color seamos, esto tiene que ser una política de todos. Manuel, la segunda vuelta, ¿algún comentario que te haya quedado? El comentario respecto a lo de Carolina es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con que las lógicas de la globalización en la preservación de los bienes humanos, que son de la humanidad, como es el caso del medio ambiente, y también los derechos humanos, deben predominar por encima de aquellas lógicas que apuntan a la soberanía nacional para justificar políticas que a mi juicio son nocivas y reaccionarias. Estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es con el tema de politizar o no politizar. En definitiva, todos los temas son políticos. Siempre que tomamos una opción, hay una opción política de por medio. Y tampoco estoy de acuerdo con que no sea cuestión de izquierda o de derecha, porque a mí me parece que profundamente lo que se opone acá es una lógica que prioriza el extractivismo, la tasa de ganancia, el lucro de los capitalistas, en definitiva la lógica del sistema capitalista versus el bienestar o la vida de la humanidad. Y ahí sí se enfrenta la izquierda y la derecha. La derecha en el fondo va a defender esa lógica económica y la izquierda va a defender ese tipo de bienes humanos por encima de la lógica económica. Yo lo que me refería era a que tenemos acá los dos que se pelean por ver quién tuvo la culpa, uno de muy derecha y uno de muy izquierda, que tomaron medidas en contra del medio ambiente igualmente dañinas. En todo caso, lo que tú decís del presupuesto, lo que sea, se puede discutir o no, y este decreto que es una cosa puntual que da permiso, o sea, ¿dónde quedó ahí la ideología? Hechos concretos. Lo que tú decís, Carolina, tenés razón, en el sentido siguiente. Si Evo Morales lleva a cabo políticas que son negativas para el medio ambiente, el hecho de que se diga de izquierda o que sea de izquierda no nos debe impedir a los que defendemos el medio ambiente estar en contra de Evo Morales. Ajá. Lo mismo cabría para razonar respecto a Maduro y Venezuela, pero ese es otro tema que hemos tratado acá alguna vez. Sí. Pablo, ¿cómo te parece en esta discusión en particular que se dio con lo partidario y la lo ideológico, derecha-izquierda, y con respecto a lo que señalaba Patricia, ¿no? El tema de cuánto se ha recortado el presupuesto ante tu argumento de que Brasil está cuidando su medio ambiente, ¿no? Primero, yo creo que hoy en la entrevista que hiciste al corresponsal en Brasil, se dijo, pero yo ya lo había relevado. El máximo de los últimos años de deforestación y avance sobre el Amazonas ocurrió el máximo, el pico, en el año 2004, pleno gobierno de Lula, de izquierda. Vamos a ir poniendo izquierda y derecha en todos los de izquierda. El mínimo es hoy unos 5.000 kilómetros cuadrados por año. Los de Lula eran 27.000 kilómetros cuadrados, el de izquierda 5.000 el de derecha, ¿tá? Después, el recorte de gastos sobre las políticas ambientales no es una isla, se vende Petrobras, se le congela el sueldo a los empleados públicos, se pone una regla fiscal. Brasil está en una crisis gigantesca que hereda de gobiernos de izquierda, siempre vamos a ir refiriendo a que hereda de gobiernos de izquierda, en una crisis gigantesca donde los gastos se están bajando en todos los sentidos. Así que no es una excepción la política ambiental. Pero yo quisiera además agregar que acá me parece que esto que es la nueva arena, el postmarxismo, no anduvo la lucha de clases, ahora anda el vegano contra muera el carnívoro, muera el hombre, muera la nueva agenda, ¿no? En la cual la izquierda hoy hace su batalla, que en este caso no tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay una organización americana que se llama Farms Here and Forests There, que quiere decir estancias o
estancias aquí y la floresta sea de Brasil, porque hay un mercado de 40.000 millones de dólares en los próximos 20 años en alimentos que Estados Unidos quiere que sea de ellos. Y cuando vos tenés un país como Brasil que con el 7,6% de su área es el número 1 exportador en jugo de naranja, en pollo, en carne, en café, en azúcar, número uno, todos estos de los nuestros de derecha, digamos, ¿no? Y cuando tenés ese potencial que tiene Brasil, es obvio que las preocupaciones y las batallas son non santas y que la mezcla entre el ambiente y los intereses de los distintos países es para mí muy evidente. Porque en la práctica, Brasil, si le agregaras la reforma agraria, los que están incendiando son pequeños productores de la reforma agraria, lo dijo tu corresponsal hoy. La reforma agraria, y le sumás lo que tienen que cuidar de su campo, el área utilizable de Brasil, cuando vos comprás un campo en Brasil, en promedio vas a poder usar solo el 50%. El otro 50% lo tenés que preservar a tu costo. Esos son patrimonios de 750.000 millones de dólares que los productores compran y no pueden usar, con un costo de 5.000 millones de dólares por año porque lo tienen que mantener. Y si entra una vaca es culpa del productor, si se incendia es culpa del productor, y en todos los casos él es el responsable. Entonces, en resumen, en la comparación, Brasil tiene 66% de su territorio protegido, dedicado al ambiente, contra el 20% que tiene Estados Unidos. Y el 73% del área es agrícola o ganadera en Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el que tiene que pagar esta cuenta? ¿Lo tiene que pagar Bolsonaro? ¿O solo es global el oxígeno y solo es global el anhídrido carbónico, del que todos nos tenemos que censurar? Pero a la hora de pagar, un país que no llega a fin de mes, un país que tiene gente que no come proteínas, es el responsable de pagarle al planeta todo. Esta organización que yo les decía, ¿sabés lo que propone? Respaldada por la Asociación de Productores de Maíz de Estados Unidos, que en vez de darle subsidios a los americanos, le den subsidios a la ONG que están en contra de la agricultura brasilera y que trabajen así, porque de esa manera serán ellos los protagonistas. Así que todo esto es muy sucio para mí, todo esto es extremadamente sucio, y en la imagen del incendio del Amazonas se esconde y se escuda atrás los peores intereses económicos de un capitalismo que, te aviso, Juan Manuel, que hoy ha incorporado el ambiente, porque el ambiente es un valor económico gigantesco. En el capitalismo podríamos ser malos, pero no somos estúpidos, ¿no? Patricia. Sí, bueno, ese cierre define que es todo lo que yo no pienso. Está bien que no sean malos y no sean estúpidos, creo que el centro no pasa por ahí, y el centro pasa porque, en definitiva, tenemos que pensar nuestra vida en el planeta de otra manera. Yo sí creo que existen las izquierdas y las derechas, sí creo que las izquierdas y las derechas toman decisiones distintas, sí asumo que las izquierdas tienen muchísimo para aprender en relación al ambiental, y me pongo en ese lugar yo. Creo que nuestra fuerza política, que la izquierda mundial tiene mucho para aprender y para incorporar de esta agenda, y creo que es parte de una nueva agenda de la que tenemos que... Hay un conocimiento experto, hay algo que tenemos que estudiar, que buscar, que investigar, que tener como parte de nuestra construcción política, ¿no? Que también merece que nosotros tengamos una mejor entidad ambiental, que esto que pasó con las bolsas, ¿no? Que empecemos a tener conciencia social y conciencia desde el Estado de que esta dicotomía no necesariamente tiene que existir de esta manera, entre producción y ambiente. Y que entre la producción y el ambiente, yo entiendo que hay una tensión, claramente. Ahora, siempre tenemos que tratar de sortear esa tensión cuidando el ambiente. Y eso es un aprendizaje que creo que nosotros en este país lo estamos empezando a transitar. Sí creo que hay otros países que desandan, ¿no? Esto de que heredan países en crisis que no tienen caja, bueno, yo creo que ahí hay dos formas de tomar decisiones. En esto que decía, bueno, tiene que reducir los gastos. Yo creo que esto no era un gasto, ¿no? Lo ambiental no era un gasto, como no es un gasto en la educación, como no es un gasto en la vivienda, como no es un gasto en la salud, es una inversión social. Ahí hay una diferencia entre lo que consideramos gasto y lo que consideramos inversión, y lo que consideramos parte de un costo fijo que un Estado no puede perder independientemente de la situación económica en la que esté, ¿no? Entonces, eso sí son decisiones, cada una de esas decisiones son decisiones políticas. Y uno puede decir, voy a recortar el gasto, como
nos pasa en este país, que hay muchos programas que dicen voy a recortar gasto reduciendo funcionarios públicos, por ejemplo, y reducir funcionarios públicos en muchos casos puede querer decir reducir presupuestos para controles, ¿no? Entonces, es fácil decir algunas cosas que después en la práctica tienen repercusiones concretas. Y las políticas que no son de izquierda y derecha no existen, porque las políticas tienen una idea de fondo y llevan adelante una idea que tiene un sostenimiento y que tiene una ideología, y que no estemos en contra de la política. La política es lo que puede salvar a los seres humanos. La política es la construcción colectiva y es una forma de pensar en colectivo. No hay que negar la política de las cosas, al contrario. Tú hablabas del proyecto de ley de las bolsas de plástico. ¿Tú sabes de quién es ese proyecto de ley? ¿De qué partido lo propuso? Fue el Partido Colorado. Por las dudas. Fue la derecha. No, perdón, el proyecto de ley que se presentó, lo presentó Dinama. Capaz que no, bueno, estamos hablando de otro proyecto. Fue una iniciativa del Partido Colorado. No, es en serio. No, este proyecto que se escribió es un proyecto de Frente Amplio. ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿No? Es un proyecto de Pedro Gardabarri. Capaz que habían presentado en otro momento. Me parece que tenemos que salir de esa dicotomía. A ver, yo quiero que esto sea una política importante, gane el Frente Amplio. Yo no le cedo. Y el ejemplo que puse de Evo Morales y de Bolsonaro es clarísimo. O sea, esto no es propiedad de nadie. Y así esto es lo que queremos querer. Yo quiero un gobierno, el que sea el Frente Amplio, sean los blancos, sean los colorados, que ese tema sea un tema muy importante. Y a mí no nos van a decir, no, tú no, a ti no creo que ese sea la mirada que tengamos que tener. Pero por las dudas, este es un ejemplo claro. Y además, con respecto a los controles, que es un tema importante, hace años que no se hacen los controles de medio ambiente que se tendrían que hacer anualmente. Eso también... ¿De qué, perdón? Del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Que no se hacen qué controles? Cuando decís los controles. ¿Qué pasa? Verá, ya te lo voy a decir que lo tengo. Porque el Ministerio de Ambiente... Primero no hay Ministerio de Ambiente, es la Dinama. Pero hace un montón de controles. Claro, pero... O sea, ¿qué específicamente? Por ejemplo, el control sobre playas, el último que se hizo... Se avanzó muchísimo el control de playas. Sí, pero por ejemplo el año pasado no hay. El año pasado no se hizo, el último es del otro año. Capaz que no está publicado. Me fijé ayer en la página del Ministerio. Bueno, después lo chequeamos. Pero eso son fallas puntuales que puede tener cualquier. Claro, pero por eso digo que yo... No me consta que no sea así, pero está bien. Déjame un mínimo. Puede perfectamente ser. No, porque simplemente, ¿qué va a hacer el Uruguay sotreta ahora? ¿No? Porque el Uruguay, que no cuida absolutamente nada del ambiente, que debe tener menos del 1% de áreas protegidas, ahora ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir... Lo va a tirar al pozo a Brasil, va a decir que nosotros producimos totalmente distinto de Brasil, y va a aceptar, la vaca es el enemigo, contamina, es lo que nos está arruinando el planeta, pero nosotros no somos como Brasil. Con eso no cuente conmigo, y esta profecía se cumple en los voceros agropecuarios a partir de ahora. Tomamos nota, a ver, dejamos registro y después vemos a ver qué pasa con eso y volvemos a hablar con Pablo. Yo veo que sí, que hay un acuerdo general en que el medio ambiente tiene que ser un tema principal en los tiempos que vienen. Estoy contenta de que sea así. Los invito a leer el programa del Partido Colorado, que tiene un capítulo dedicado al medio ambiente. Tenemos como referente al ingeniero Blasina en el tema agro, que es un gran referente en el tema medioambiental. Y el programa es un programa clarísimo, con un enfoque enorme en el tema medioambiental. O sea que por ese lado está el compromiso, está escrito y está el compromiso para adelante. Pensé que no tenía partido. ¿Quién no tenía partido? No, porque dijiste que como que no tenía partido el tema del ambiente. No, por supuesto que no tiene. Capaz que es que no tiene partido o tiene todos los partidos. Esperemos que toda la clase política se comprometa con el tema. Yo quiero que sea así. Yo no te digo que el Frente Amplio no lo tiene. Tú sos la que me decís, solo que, ¿no? Que decís que es propiedad de un sector de la población. Yo aspiro y pienso que no. Bueno, son temas distintos que se han dado acá arriba de la mesa.